Sports. Vamos a dar inicio en esta oportunidad con el comentario y el contenido del Gobierno de la Mañana, que ya don Álvaro inició a las 7 en punto, ahora en voz de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo, a este gran panel, a don Álvaro Albelo, siempre nuestro respeto, nuestro cariño, a Aníbal Díaz deseándole una pronta recuperación, a Nayib Chaede y bueno, al equipo técnico que permite la transmisión, pero sobre todo y sin olvidarnos de la dirección del medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y al pueblo que nos dispensa su atención, que nos agrada con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de hoy quisiera abordar varios temas, si el tiempo nos lo permite. El primero de ellos es una preocupación que hace mucho he venido externando. Yo he dicho que en los momentos de dolor, los momentos de dificultad de los países, debe echarse a un lado un poco el fanatismo político, el populismo, para poner los intereses que en el momento son importantes, que son los del país, por encima de las apetencias particulares, por encima de la conveniencia estratégica de un partido político determinado. Una gran muestra de madurez, así lo señalamos en el día de ayer, lo señalaba también don Álvaro, fue esa muestra de grandeza que la clase política dio al momento de dar el pésame a una gran mujer como fue Rosa Gómez de Mejía y a la familia del expresidente Hipólito Mejía. Yo entiendo que ese fue un momento que todos valoramos, todo el que hace opinión pública, que el pueblo, entiendo, apreció de manera considerable. Ahí los intereses partidarios, las posiciones particulares se fueron a un lado y se dio importancia a lo que importancia tenía, y era el dolor que esa familia en ese momento estaba atravesando. En la República Dominicana también tenemos otras circunstancias que han ameritado y ameritan poner de lado las apetencias particulares de los partidos políticos. Recientemente pasamos por una situación bastante crítica y fue producto del coronavirus, esta pandemia que arrodilló al mundo completo, y la República Dominicana no fue ajeno a ese fenómeno. Bueno, en esos momentos se espera de la clase política, de la clase dirigencial, de los líderes de la nación, de poner posiciones particulares y los temas que son de interés nacional, llegar a una mínima agenda común que permitan salir adelante airoso de esa situación de crisis. En República Dominicana parece que la francachela del populismo no se deja de lado en esas circunstancias. Y ahí creo que todos los partidos de una u otra manera han incurrido en esa falta. Cuando vamos a decir que es una falta solo imputable al Partido de la Liberación Dominicana, al hoy Fuerza del Pueblo, a los demás partidos de oposición o al PRM, es un mal que lamentablemente acusan la mayor parte de los partidos políticos dependiendo de la posición en que se encuentren. Si estamos en el gobierno, bueno, todo lo que se hace desde el gobierno positivo, intolerantes son totalmente a la crítica. Cuando estamos en la oposición, nos convertimos en unos críticos fieles a todo aquello que viene del gobierno, sin tomar en consideración las circunstancias, el momento histórico que se vive. Ciertamente el rol de la oposición es criticar al gobierno, pero criticar con fundamento. Y yo digo con propuestas, porque cuando no se presentan propuestas uno siente que es un ejercicio pobre, un ejercicio que va contra los intereses del pueblo, que se supone que es al que pretende cuando se está en la oposición gobernar. Y en ese orden es que critico esa actitud. En otros países, y tú que tuviste el chance de estudiar fuera, en otro sistema político, tú sabes que se tiene la costumbre del famoso gabinete de la sombra. El profesor Bosch, de hecho, usaba algo parecido aquí. Y era la idea de tener un referente de cada uno de los ministerios o secretarías en la oposición, para que ante cada decisión que se tomara por parte del gobierno, entonces a ese determinado conjunto de miembros del partido, de la economía, de la política exterior, de la parte de los impuestos, le tocaba salir a fijar su opinión. Y no solamente, como tú dices, a decir, mira, esto a lo mejor está mal o esto no es suficiente porque podría ser de esta manera. Nosotros lo haríamos así. O nosotros, cuando estuvimos al frente, lo hicimos así. Y eso
hay que decirlo, es una cultura política que no voy a decir que no se ha hecho porque en su momento aquí se hizo. Lo lamentable es que no fijara cultura. Y que, como tú dices, muchas veces se queda simplemente en encontrar mal lo que muchas veces usted antes se encontró bien, dependiendo de las circunstancias. Por eso también... Interesante, José Luis. Sí. Lo que has apuntado, yo solamente quería agregar, si se quiere, desde el punto de vista del dato histórico, de que el creador del Gabinete de la Sombra fue ese, para mí, el francés más grande de todos los tiempos después de Napoleón. Claro está, el general Charles de Gaulle. Así es. El que liberó a Francia. Así es. Héroe de la Segunda Guerra Mundial y un líder extraordinario. Bueno, en su segundo periodo, ¿verdad? Él creó a cargo de Gilbert Darnaud, creó lo que él llamó el Gabinete de la Sombra. Sí, le tocó a De Gaulle dirigir una de esas administraciones en el exilio y le tocaba pues fungir como un verdadero gobierno, como un verdadero jefe de Estado fuera de la nación que en ese momento ocupaban los nazis con la traición de Vichy y del mariscal Pétion. De todos modos hay que destacar, y por último, para que sigas, Conde, la política no debe dejar de ser crítica, lo que tiene que volver a ser propositiva. Pero bueno, esas son partes del estilo. Señala con mucha propiedad. Funcionó en Londres. Los ingleses apoyaron mucho a De Gaulle, a pesar de las diferencias que él tuvo con Sir Winston Churchill. Y ese gobierno que tú señalas, el de la Francia Libre, funcionó en Londres. Yo pienso que, respecto de lo que tú planteas, esa crítica no le cabe al Partido de la Liberación Dominicana, y te voy a explicar por qué. El Partido de la Liberación Dominicana tiene secretarías, y cada vez, por ejemplo, tú tienes la Secretaría de Asuntos Económicos, que ha fijado una posición clara con propuesta. Cuando se planteó el tema de la Constitución y la mesa de la Constitución, ahí se hizo un rechazo, pero se hicieron los planteamientos políticos que había que hacerse. En esta semana, la mesa de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios fijó una posición y hizo una propuesta, de manera tal de que ahora se tiene que entender que gobernamos en democracia, y se tiene que entender que aquí estamos ante la presencia de una ruptura de un modelo productivo. Entonces yo entiendo que no se puede ser tan insensible o tan sensible y tener la epidermis tan transparente a la crítica. Eso es gobernar en democracia, porque querían gobernar. Lo que pasa es que es muy bonito tú estar en la oposición, pero cuando tú tienes que tener la responsabilidad de tú gobernar en democracia, donde tú tienes necesariamente que afectar intereses por un lado, o por el otro lado, de repente tener que conciliar con los intereses, entonces ahí es que entra la capacidad de un verdadero demócrata. Porque, por ejemplo, con el tema de los aranceles ahora, no es solamente los partidos políticos. Tú tienes el aparato productivo nacional está cónsono en un solo propósito, y es que no se tumbe la barrera arancelaria, porque eso puede poner en peligro la producción nacional. En el orden del comentario, muy buenos aportes, pero parece que Felipe no me escuchó al inicio del comentario. Muy bien. Y aquí la crítica la lanzamos contra todos los partidos del sistema, pero en el momento actual, especialmente en las circunstancias actuales, que recién salimos de una crisis provocada por el COVID, y por el otro lado, ahora la crisis generada, y que no sabemos qué otros elementos más traerá negativos para la República Dominicana. Espero que sean solamente los que han llegado por ahora, porque inclusive Biden advertía de una posible crisis alimentaria o de la imposibilidad de a corto plazo tal vez generarse un adecuado sistema de alimentación o distribución, que es el término correcto, de los alimentos a consecuencia de esta guerra que se produce aún lejos, pero que afecta a todo el mundo. Este es un momento en el que la oposición tiene un rol importante. No es que le aplauda, y tal como decía tanto José Luis como don Álvaro, hablando del llamado Gabinete de la Sombra, que no solamente en Francia, sino que es una institución formal en Gran Bretaña, que es una institución formal e histórica en Inglaterra, donde ese Gabinete en la Sombra tiene historia y también tiene responsabilidades específicas de criticar las gestiones del gobierno de turno y hacer propuestas. Y en ese marco es que tenemos que colocarnos, en el marco de la propuesta, no es la simple crítica por criticar. Y ahí sí voy a referirme a la reciente intervención del señor Mariotti, secretario general
del Partido de la Liberación Dominicana. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana parece que ahora reaccionó, porque se echaba de menos en una intervención que tuvo Jiménez como encargado del área económica frente al discurso del presidente de la República, que tuvo una reacción frente a un grupo de jóvenes y se preguntaba que dónde estaban los adultos del Partido de la Liberación Dominicana que no eran capaces de dar la cara. En ese momento, ellos fueron los que dieron el frente y más nadie de la alta dirección del partido, de los que le dicen la primera línea del partido, ni el presidente, que es el expresidente Danilo Medina, ni el secretario general, dio la cara. Pero en este momento parece que se sintieron mal con Juan Ariel y quisieron ponerlo de lado. Y quisieron ahora tomar el protagonismo, pero para mí haciendo una crítica desafortunada que no presenta, a diferencia, como dice nuestro querido compañero Felipe, ningún tipo de propuesta. Pues simple y sencillamente se contrae a criticar el proyecto de ley que se presenta en el Congreso Nacional, en el que se está proponiendo desmontar aranceles de productos de primera necesidad. Señores, se critica por un lado que no se están tomando medidas para de alguna manera paliar la tendencia alcista de los principales productos de consumo, especialmente de la clase baja y de la clase media, que no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, cuando se hace algo, entonces ese algo que se hace es negativo para la economía, es negativo para el país, es negativo para el sector agrícola. Pero Manuel, hay que tomar en cuenta que no solamente ha sido la oposición que ha fijado postura contraria al gobierno en el tema de la reducción o la eliminación de los aranceles, sino que los representantes de los sectores empresarial del país, como la Asociación de Industriales de la República Dominicana y la Junta Agroempresarial Dominicana, han fijado una posición que va en la misma línea que los partidos políticos. Estos grupos empresariales, líderes de los sectores empresariales del país, han dicho que eliminar los aranceles va a tener consecuencias altamente negativas para los productores nacionales. Y en ese orden precisamente, Julieta, es que tenemos que discutir en el escenario correcto, que es el Congreso Nacional, y analizar partida por partida y ver cuáles de esos aranceles efectivamente no son necesarios, cuáles sí serían necesarios para su eliminación, para mantener cierto nivel en los precios que permitan que las clases más pobres del país tengan acceso a su sustento. Pero ¿cómo se puede discutir con una gente que no quiere escuchar, que no quiere hablar? Tú escuchaste aquí ayer al diputado Omar Fernández, la comisión se negó a vista pública, la comisión no recibió una sola sugerencia de los partidos políticos que están dentro de esa comisión. Simplemente se reunieron, levantaron toda la mano, aprobaron en un informe favorable sin ni siquiera leerlo y sin medir ni siquiera la consecuencia. No escucharon los partidos políticos que están representados en el Congreso, no escucharon los sectores productivos del país, no escucharon las asociaciones de empresarios industriales de la República Dominicana a través de la AIRD, no escucharon a la Junta Agroempresarial Dominicana, no escucharon a nadie, no escucharon a los partidos. Entonces, ¿cómo es que tú quieres que dialoguen? Yo creo que el llamado de atención tú tienes que hacérselo a tu propio partido político, que tienen que entender que están gobernando en democracia. Y si tú no le das la oportunidad a la oposición a expresar, a hacer esa propuesta, a discutirla en los escenarios que tienen que discutirse, no le queda otro camino o que coger la calle o hacer esa denuncia de manera pública. Solamente en tu argumento he visto esa realidad, porque cuando miramos la apertura que ha dado principalmente el presidente Luis Abinader, escuchando todos los sectores antes de hacer cualquier planteamiento de cualquier naturaleza. Pregúntale si se reunió con esos sectores ahora. Dista mucho de lo que tú estás diciendo, no, pero la realidad todo el mundo diferente a la tiene tuya. derecho a presentar argumentaciones. Para que tú vives en Marte y yo vivo en la Tierra. Tus argumentaciones, bueno, tal vez a la inversa. Tus argumentaciones son válidas para defender los intereses que siempre has defendido y estamos claros en ese punto. Ahora, de que sean o se corresponda con la realidad, eso es otra cosa. Los intereses de los productores nacionales, esos son mis intereses. En ese orden, para cerrar el comentario. Yo me pregunto si tú no estarías defendiendo algún interés también. No, yo defiendo los intereses del pueblo dominicano. En ese orden tenemos que ser objetivos en los momentos de crisis. Hay que saber en qué momentos atacar. Y de ahí se decía, que en la medida en que se es más populista, menos realista en la oposición política, más alejado se está del poder.
porque esa irresponsabilidad al momento de hacer o ejercer la oposición, lo que da muestras es de desesperación, de falta de criterio, en razón de que no tendrán que desdecirse una vez lleguen al poder, porque sus posibilidades son remotas. En ese mismo orden, y ya para cerrar, esas actitudes populistas también se han reflejado en otros sectores y quizá de forma muy peligrosa, presentando propuestas, y ahí se le atribuye o se lo atribuyo a varios legisladores de varios partidos políticos que por congraciarse con algo que parece popular, aunque sea nefasto para la economía dominicana, están presentando proyectos de ley que modifican el actual sistema de seguridad social. No es que no sea perfectible, aquí todos hemos criticado que el sistema de pensiones y la administración del sistema de pensiones, que la administración de los sistemas de seguros, de salud, también requiere una revisión, ciertamente. Pero este populismo ligero al que están apostando muchos legisladores, y ahí incluyo de todos los partidos políticos por congraciarse con un discurso del momento, sin mirar consecuencias, mirémonos en el ejemplo de Chile, en el ejemplo del Perú, ¿qué ha pasado cuando se han tomado y se han asumido esos discursos y se han tomado esas decisiones populistas? ¿Cómo se han desmoronado o se han afectado esas economías? Y cómo al día de hoy no saben qué hacer, porque no se dan... Y interesante debate que tú has tenido con Felipe. Tú citas el caso de Perú, y es cierto. Ahora, el de Chile no. El de Chile es completamente diferente. Sí, en uno se entregó hasta 3 veces y en el otro el 95%. Pero en ambos casos ha sido afectado el sistema y la misma estabilidad. Estos recursos, y ya para cerrar, estos mecanismos que se han creado no son del todo negativos. Y hay que ver estos temas de manera objetiva. Son temas país, son temas de Estado, son temas de interés nacional. Y aquí es, para concluir nuestro comentario, que exhorto a la clase política nacional, a la clase dirigencial de la nación, a que aprendamos a deponer las posiciones particulares, los intereses particulares, cuando el interés del país, el bienestar colectivo está en juego, para al fin de cuentas hacer propuestas efectivas que mejoren cada vez más nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas, por ejemplo, en el caso de las pensiones, y en lo que tiene que ver con el problema de la crisis que ha generado la situación de la guerra en Ucrania. Llévatelo, Cundo.